Hola guanacos, bienvenidos de nuevo. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la recirculación en la columna de agua, aprovechando que ya tengo instalada la segunda bomba, una Gire XF350, que junto con la XF330 ya dispongo de un reparto excelente de los flujos. La recirculación es un tema también muy importante que nos va a ayudar a tener un acuario marino sano, siendo uno de los pilares clave dentro de un acuario marino. Dicha recirculación nos genera las corrientes que permiten que el oxígeno sea alto y facilitar la asimilación de la alimentación de todo ser vivo que tengamos en la urna. Con lo que, aparte de la potencia necesaria, también es muy importante la colocación correcta de las bombas para disponer de una buena corriente. Debemos partir de la premisa de que necesitamos al menos que la bomba o la suma de las bombas maneje a la hora 10 veces el volumen de nuestro acuario. En mi caso, por ejemplo, que la urna principal es de 2000 litros, sin contar el zoom, estaríamos hablando que necesitamos 20.000 litros hora, que los cubro de sobras con las bombas Gire de la izquierda, una XF350 con 20.000 litros la hora, y el de la derecha, una XF330 con un flujo de 9.000 litros la hora. Estamos hablando que mi sistema en total tiene 29.000 litros hora, sin contar lo que genera la bomba de subida a través de los seductores rotativos. Siempre deberemos tener mucho más litros hora de los recomendados, ya que debemos contar que con el tiempo las bombas van perdiendo potencia que recuperamos con los mantenimientos. A la hora de adquirir una bomba se plantea comprar una grande o varias más pequeñas. Yo soy partidario de varias más pequeñas, ya que en caso de avería no nos quedaremos sin movimiento en la columna de agua. La colocación de las bombas también es un aspecto a tener muy en cuenta. Todo va a depender del aquascaping, es decir, la colocación de las rocas que tengamos y las posibilidades de las bombas que vayamos a instalar. En mi caso, después de probar diferentes configuraciones durante horas, la que me ofrece un flujo diferente continuamente es el modo aleatorio, con las bombas independientes cada una, es decir, sin utilizar el modo sincronización o antisincronización. Esto me permite disfrutar dentro de la columna de agua de un flujo aleatorio, creándose infinidad de patrones diferentes en el movimiento. Es importante que podamos darle a nuestros corales movimientos en varias direcciones, tal como ocurre en la naturaleza, y no solo en un solo sentido, en el que podrán tener muchas más oportunidades a la hora de alimentarse. Otro aspecto a destacar es que al menos una de las bombas apunte a la superficie para facilitar el intercambio gaseoso y mantener un pH estable. También debemos tener en cuenta qué tipo de corales vamos a tener en el acuario y sus exigencias con respecto a la fuerza de movimiento, colocando los corales que necesitan de menos movimiento fuera del chorro directo de la bomba y los que necesiten de más corriente en las partes superiores de las rocas donde hay más circulación. Espero que os haya sido interesante y útil. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.